los políticos dan asco. Yo que los conozco, mire, yo pongo la cartera y tengo que agarrármela, pues. Se roban todo, son malandros, no piensan en el bien común, sino en... Bueno, son generalidades. Hay políticos que no son así. El señor Enrique Capriles, al cual yo le tengo un gran cariño, no es un político que anda pendiente de... Porque él tiene plata de familia, no tiene necesidad de robarse nada. Anda pendiente, sí tiene una preocupación por la gente importante. La señora María Corina yo nunca la he visto involucrada en cosas de esas, de robos. Pero hay una casta, oye, que lo que anda pendiente es de hacerse lo suyo, no importa si sean de derecha, de izquierda. Y Enrique Mendoza, nada que ver con eso. Político muy particular, muy dado a la entrega. Nadie conoce ninguna denuncia de ese tipo con él. Y además pendiente siempre de la unidad y del país, ¿no? Por eso es que su muerte ha conmocionado al país. Muy querido. Yo quisiera que tuviéramos más Enrique Mendoza. Rubén Bolívar. Él es Bolívar. Ahora resulta que Yesenia también es Bolívar. Sí, yo estaba hablando con Rubén ahorita y entonces empezaron, yo soy Bolívar, pero Yesenia es devaluada, de dólares. Tu Bolívar es de Guárico. Buenos días, buenas tardes, Kiko. Es abogado, pero un abogado particular porque es experto petrolero. Vamos a hablar de todo un poquito como los locos. ¿Tú eres de qué parte de Guárico? Bueno, mira, orgullosamente soy de Valle de la Pascua. Allí nací, me crié y, bueno, saludo a toda mi gente de allá y a todo el estado de Guárico, a toda Venezuela, que ven este programa. Muchas gracias por la invitación, Kiko, a tu tan escuchado, oído y seguido y respetado programa. Y bueno, complacido de estar aquí y hablar un poco de todas las cosas que afectan de una u otra manera al país en los días actuales y en el mundo internacional en el cual estamos interconectados. Y obviamente el petróleo, vamos a hablar de petróleo. Vamos a hablar un poquito. Fíjate, hay un concurso. ¿Dónde está Tara el Aizami? Los mayameros que se lo saben todo, bueno, eso ya, no, le tienen las pistas seguidas. Pero los mayameros no les crean ni la jota, porque está muy lejos y además los que les cuentan con intencionalidad. Pero lo cierto es que hay un momento en que este conflicto de la corrupción, pues la Fiscalía nos mostrará con videos y todo, qué fue lo que pasó ahí y hasta dónde llegó la dimensión del robo. Pero lo cierto es que vamos a comenzar con petróleo. Antes de meternos, dentro de unos días, el 6 de abril, la Corte Internacional va a decidir la apelación que hace Venezuela sobre nuestro reclamo permanente y eterno sobre el Esequibo, que debió resolverse hace bastante, porque el laudo que nos despojó de 1899, correcto, que fue un abuso, los ingleses que su cotidianidad colonial, pues nos despojó. Ahí está metido en Guayana las empresas petroleras, vamos a hablar de eso. Pero, fíjate, la industria petrolera, según el gráfico de Adrúbal Batista, cuando aparece, allá cuando Castro Gómez, tiene una línea de crecimiento que llega hasta el año 1977. 2 años, un año, no me acuerdo, después de la nacionalización petrolera. Y a partir de ahí, para abajo. Yo le he preguntado a todo el mundo por qué. Fíjate que el 77, 3 años después, vino el Viernes Negro. Pero, sí, 82. Sí. ¿Cuál es la razón del declive? Hay varias variantes que tienen que ver con la industria petrolera. Hermano, los americanos es una industria de petróleo. Pues vendo, compro y te pago. La industria petrolera, hermano, el Estado es otra cosa. Bueno, en el caso de Chávez llegó a vender alimentos, a arreglar calles, cosas. La desfiguraron. Pero lo cierto es que la industria petrolera, sobre todo en los últimos años, ha estado llena de casos de corrupción. Todo el que meten allí, eso que son revolucionarios, pero igualito, la derecha, la izquierda, el centro, el medio, cuando ve oportunidad va y se lleva lo que puede. Esos casos de corrupción han debilitado la posibilidad de que el petróleo sirva para el desarrollo. En el caso de Ramírez, ese señor vive todos los días hablando pestes y maldiciones, cuando el señor es un delincuente. Un delincuente, se robó hasta los ceniceros, se lo llevó para su casa. Pero lo cierto es que estamos obligados hoy
a actuar frente a la industria petrolera con seriedad. ¿Cómo ves tú esto que está ocurriendo? Sí, bueno, ya has hecho digamos, un previo y un antecedente de todo lo que es la industria petrolera en Venezuela. Brevemente, por supuesto, pero porque estamos hablando de que la industria tiene más de 150 años de aquí en Venezuela, de los primeros pozos que se perforaron allá con la Petrólea del Táchira, que fue la primera empresa petrolera en Venezuela. Y el primer pozo se llamó La Eureka. Un pozo... Yo soy gochito. Ah, bueno, sí. Tienen ese privilegio los gochos de tener donde fue la primera desarrollo petrolero en Venezuela. Y después, por muchos años, se siguieron haciendo investigaciones, exploraciones en búsqueda del petróleo. El petróleo ya en el mundo se estaba convirtiendo en una gran fuente de desarrollo y de una gran fuente, era el combustible que iba a sustituir, como eventualmente pasó, al carbón. Y se vino a constituir esa savia negra que está en la tierra, que muchas veces en Venezuela la veíamos como algo que se utilizaba para fines artesanales, medicinales, fines de todo tipo. Para lámparas. Para las lámparas en el mejor de los casos. Pero cuando esa industria, sobre todo en Estados Unidos, empezó la industrialización de lo que es la actividad petrolera, donde la empresa de Rockefeller, John D. Rockefeller, fue uno de los principales, actores, ¿no?, en los primeros años de la industria petrolera, y uno de los primeros actores en llevar la industrialización y la masificación, sobre todo, porque cómo llevar petróleo de los centros de producción a los centros de consumo, la refinación y el centro de consumo, que es uno de las, digamos, la cadena de valor del petróleo. Entonces, ese proceso en Venezuela llevó muchos años y vinieron muchas empresas. En la época donde realmente se impulsó esto fue en la época de Castro. Ya Castro en 1904, 1905, con los códigos de minas que fueron dictados en aquella época, le abrían las puertas a la industria petrolera internacional. Se masificó en la época de Gómez, 1914, cuando se perforaron los primeros pozos aquí en Venezuela y empezó a entenderse que Venezuela era un potencial contenedor de mucho petróleo, pero en definitiva se disparó firmemente y Venezuela se convirtió en el centro de los ojos del mundo desde el punto de vista petrolero en 1922 con la explosión, lo que se llama el reventón del Barroso, donde hubo una explosión ahí en el campo La Rosa, en el municipio de La Rosa, justamente, que es lo que es Cabimas hoy día. Durante 9 días un pozo botó casi 1 millón de barriles de petróleo. Ahí los ojos del mundo se posaron en Venezuela y vinieron allí todas las empresas transnacionales. Ahí en la explosión, allá en Cabimas, y nos vamos al corte y ya regresamos. Vamos a hablar de petróleo. Betacur decía, el que no sabe de petróleo no puede ser candidato a nada. Sería bueno preguntar.